Apodado la motocicleta humana, Lecube era un talentoso extremo derecho que deslumbraba a las multitudes por su velocidad y su destreza en el campo. Pero tras esa figura pública, el jugador escondía una vida propia de una novela, y sin embargo, real. Tras brillar en equipos como el Celta de Vigo o el Atlético de Madrid, el rumbo de Juan Gómez de Lecube cambiaría radicalmente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Algo sucedió para que en el verano de 1942 los británicos lo internasen en un campo en Trinidad y Tobago, en el Caribe, lo sometieran a interminables interrogatorios y lo mantuviesen varios años en cautiverio. Para explicarnos qué hay detrás de su historia, me acompaña Oriol Jové, autor de Lecube, el futbolista de Hitler. ¿Qué tal, Aitor? Muy bien, Oriol, hay que decir que el título no deja lugar a dudas. Estamos hablando de un futbolista español espiando para el Tercer Reich. Esto es puro clickbait, pero del bueno, del que es de verdad. Sí. Y además lo de futbolista no es una cosa tangente, sino que fue un futbolista importante en su época. Estamos hablando de los años 20. Era el jugador en aquel momento más rápido que había en España. Era capaz de llegar de una portería a la otra en 11 segundos, cronometrados además. Era muy rápido, muy veloz, jugaba de extremo, aprovechó su velocidad para correr por la banda. Y luego lo de espía de Hitler, pues también lo llevó a un extremo importante, hasta el punto de que los enemigos de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, en este caso los aliados, los británicos, lo consideraron el espía o uno de los espías más peligrosos que habían cruzado el Atlántico a las órdenes de la Alemania nazi. Vale, te propongo, si te parece, Oriol, hagamos una charla un poco en el límite del fuera de juego. Es decir, vamos a tejer varias capas de información, una con material poco sensible, vamos a decirlo así. Vale. El segundo ya un poquito tocando elementos top secret. Y el tercero, ojo, spoiler alert, aquel o aquella que queráis compraros el libro, que queráis sorprenderos con todos los giros de guión que tiene la historia de Lecube, pues quizá a lo mejor la tercera parte de la charla, oye, os la convalidamos, os la damos por escuchada. No hace falta que os estéis hasta el final. ¿Te parece que empecemos con la primera? Estupendo. Venga. Vamos allá. Lo primero es muy sencillo. ¿En qué momento un estudiante de bachillerato de Lleida, porque tú eres muy joven, pero eras todavía más joven cuando empezaste con esta investigación? Pues eso, ¿en qué momento un estudiante de bachillerato en Lleida se fija en la historia de un futbolista de los años 20 con una biografía que prácticamente estaba inexplorada? Pues todo empieza, esto es año 2016, yo estoy haciendo bachillerato efectivamente, hago la selectividad y yo me acuerdo que esto ya era verano de, bueno, no sé si una semana, 2 semanas después de hacer la selectividad, que aquello haciendo zapping, de algún modo por internet, yo estaba buscando información sobre este señor porque Lecube había sido en el tramo final de su vida entrenador y fue entrenador del Lleida, del equipo de fútbol de mi ciudad. Estuvo la temporada 51-52 y entonces a mí me encanta la historia, me encanta el fútbol y he investigado bastante la historia del Lleida. Entonces, buscando profundizar sobre la vida de este exentrenador de mi equipo, pues me di de bruces con la página web de los Archivos Nacionales del Reino Unido y con un expediente a su nombre y digo, ostras... La típica tarde que empiezas investigando sobre un entrenador del Lleida y acabas en los Archivos Nacionales del Reino Unido. Efectivamente. Y con un expediente que pone Top Secret, Juan Gómez de Lecube. Claro. Sencillamente fue descargar, había que pagar una pequeña cantidad, no sé si eran 3 o 4 libras en aquel momento, para descargarlo y, oye, las 3 libras mejor invertidas de mi vida, porque luego, claro, me encuentro yo un expediente de 200, 300 páginas y a partir de ahí pues fue tirar del hilo. Al final, en lugar de estar celebrando en Salou, que es lo que... También lo hicimos. ¿También lo hiciste? Perfecto. Vale. Sí, entonces, sí. Se puede estar a setas y a Rolex, perfecto. Empecemos por lo más obvio, por lo más básico. Tú hablas del futbolista de Hitler, vamos a quedarnos con el primer 50% de la afirmación, el futbolista. ¿Quién fue Lecube como jugador? ¿Quién fue Lecube como extremo? Entendemos que extremo derecho, claro. Luego fue es un juego de palabras. Aliado de Hitler, extremo derecho. Sí. Lo curioso es que al principio no era extremo derecho. Empezó siendo, antes, como sabes, se jugaba con una delantera de 5 futbolistas. La pirámide, correcto. Estamos hablando de los años 20, entonces él ocupaba la posición de interior derecho, es decir, entre el delantero y el extremo derecho. Jugaba de 8, entonces. Correcto.
Él debuta como jugador en la Gimnástica de Torrelavega, que es donde hizo su familia y demás. Él empezó allí a jugar con 20 años, estuvo 5 temporadas en la Gimnástica, ahí tuvo un entrenador que ya vio que él quizás se desarrollaría más bien de extremo y acertó, porque en la temporada 26-27, pues si no dio todas las asistencias del equipo, él pues le faltó muy poco, y entonces ahí ya atrajo la atención pues del Celta de Vigo, que lo fichó en la temporada 27-28, y al cabo de un año ya lo fichó el Atlético de Madrid, con el que debutó en primera. Además, tiene el honor de ser el primer, de haber hecho la primera asistencia de gol de la historia de la Liga. Porque el primer gol lo marcó Pitus Prat, del Español. Pero no hubo asistencia. Pero fue un rebote y no hubo asistencia de gol. El segundo gol lo marcó Palacios, del Atlético de Madrid, y la asistencia era de LQV. Esto me ha fascinado cuando he leído el libro porque, claro, no existe un B de fútbol o un Soccer Way o un B-Soccer de la temporada 28-29, que por cierto se jugó solamente en el año 29, se jugó a partir del mes de febrero del 29, pero tú las asistencias las has tenido que ir contando, supongo que crónica a crónica. Partido a partido, crónica a crónica. Nunca peor dicho lo de partido a partido, es la versión más dura de la frase de Simeone. Totalmente. Y efectivamente él es uno de los 110 jugadores que parte como titular en la primera jornada de la primera temporada de la Liga, ¿no? Hay 10 equipos, si no me equivoco. 10, sí. Y por lo tanto hay 110 jugadores que pueden decir yo fui titular la primera jornada. Sí, señor. Lecube es uno de ellos. Lecube fue el extremo derecho titular, no solo en aquel partido, sino en toda la temporada. Era uno de los fijos en el equipo de Fred Penland en aquella primera temporada. La primera temporada fue bien, la segunda, porque estuvo 2 en el Atlético, no fue tan bien. El Atlético bajó de categoría, bajó a segunda, y ahí él ya dijo, oye, no creo que vaya a poder vivir mucho tiempo más de esto, me dedico a otra cosa que me dé más dinero. Claro, estamos hablando de los años 20. Hoy en día un futbolista con 28 años y que es titular en primera división, pues se iría a China o en algún sitio, o Arabia, sí, exactamente. Pero no es el caso de Lecube, que se retira muy pronto. Sí, 28 años. Luego es verdad que lo repesca, estuvo a prueba con el Valencia, estuvo a prueba con el Barça. ¿Con el Barça también? Con el Barça llegó a hacer algún entrenamiento, no jugó amistosos, con el Valencia sí. En Mestalla jugó un par de partidos amistosos y lo repesca, pero ya, claro, a un nivel más, no es de élite, el Gimnàstic de Valencia. Vale, que el precursor del actual Levante Unión Deportiva. Efectivamente, el que ya iba de azulgrana, y con ellos juega la promoción de permanencia del campeonato regional valenciano. O sea, ha jugado unos cuantos partidos, pero luego ya en el 33 ya sí que cuelga las botas definitivamente. Vale. En paralelo, gana un puesto en la Administración de Hacienda, si no me equivoco. Sí, más gris. No quiero que los que nos escuchen y trabajen en la Administración de Hacienda me metan un pollo, pero quiero decir, suena gris, suena a oficio un poco burocrático, nada apasionante, desde luego. No da para escribir un libro con un administrador de Hacienda, ¿no? Y a él no le gustaba esa profesión. De hecho, pero le daba estabilidad, le daba una estabilidad económica, pero pidió un montón de excedencias a lo largo de su vida, claro, porque se iba a hacer viajes, otros negocios. Él fue uno de los impulsores mayores en España de las carreras de galgos. Fíjate. Porque es muy curioso, porque en el campo del Atlético de Madrid, el Metropolitano, en el viejo Metropolitano, había una pista para hacer carreras de galgos alrededor del terreno de juego, y él se aficionó, siendo jugador del Atlético de Madrid, a las carreras de galgos. Entonces, él que le llamaban motocicleta, pero que también le aparejaban un poco, le asemejaban un poco con un galgo, ¿no? Efectivamente. Él, lo que era velocidad, pues por lo visto le iba bien. Le encantaba, y se dedicó también mucho a los galgos, con el tema de los... Bueno, hizo negocios con eso, o sea que sí, era funcionario, y eso efectivamente le daba una estabilidad y una garantía a largo plazo. Pero bueno, tuvo muchos negocios también en el mercado negro, en época ya de la posguerra civil. Bueno, siempre tuvo ese espíritu comerciante. Sí. Bien, entonces en cualquier caso el jugador se apaga relativamente pronto, ¿no? Alrededor de los 30 años, por dos circunstancias que ahora mismo serían bastante difíciles de imaginar, ¿no? Que un jugador cuelgue las botas para A, dedicarse a ser funcionario de Hacienda, y B, montar carreras de galgos por España, pero este es el caso de nuestro amigo Lecube. Y llegamos al tema de la guerra civil, ¿qué pasa con Lecube? Y con esto yo creo que podríamos cerrar ya la primera fase de esta entrevista, de esta charla. ¿Qué pasa con Lecube durante la guerra civil?
Pues él, en esos negocios que mantenía, en julio del 36 está enfrascado en levantar y poner en marcha el canódromo de Zaragoza. Vale. En el campo de la Amistad, creo. Entonces, el alzamiento, el estallido de la guerra le pilla en Zaragoza, que cae en el bando nacional. Él tenía a su familia en Tarragona, entonces queda separado de su familia por el frente de guerra. Okay. Y él pues se queda en la España nacional durante la guerra y se va moviendo por allí y acaba en las Islas Canarias. Allí en las Canarias sigue haciendo sus cosas con los galgos, se monta carreras en el canódromo de Las Palmas. A ver, perdona un momento, Uriol. O sea, acabar en las Canarias, o sea, una cosa es que no puedas... no sea relativamente fácil entrar en la España republicana y llegar a Tarragona a ver a tu familia, pero acabar en las Canarias tienes que querer alejarte. Sí, seguro que es una de las cosas que documentalmente no hemos podido averiguar el porqué, pero sí que sabemos lo que hizo en las Canarias durante la guerra, que puede ser efectivamente la causa de su traslado ahí. Él acaba siendo centurión de las milicias falangistas en Las Palmas. Uh-huh. Él acaba siendo al mismo tiempo seleccionador de fútbol provincial de Las Palmas durante la guerra, hace carreras de galgos, se enamora también durante la Guerra Civil en Las Palmas. Y de otra mujer que no es su mujer, que no es su esposa. De otra mujer que no es su esposa y que luego tiene un papel pues también importante en el desarrollo de la trama posterior. Y bueno, yo creo que esa experiencia en las Canarias durante la guerra le sirvió para que las tareas que él llevó a cabo al frente de las milicias falangistas le sirvió para que luego, pues en la Segunda Guerra Mundial ocurriera lo que ocurrió. Nos estamos acercando ya a esta segunda capa de este Files. Aquí espero que ya soltaremos alguna perlita. Vamos a comenzar por el 1 de junio de 1942. Estamos en el puerto de Barcelona. ¿Qué hace nuestro amigo Lecube? Más o menos 1,60 m de alto. Sí. Calvo como una patata. Efectivamente. Muy bien vestido. Muy bien vestido. Bigotito afilado, sí, como mandan los cánones del momento. Exjugador. Amago de entrenador, porque no lo hemos comentado, pero en el año 35 empieza a ser entrenador en el Nàstic de Tarragona. Sí. Y sobre todo funcionario de Hacienda, es decir, una persona, pues en fin, con un puesto relativamente burocrático, subido en un barco que es el Cabo Buena Esperanza, rumbo a Panamá. Pues teóricamente él dice que va a ver a su hermano mayor. Ya empezamos con el teóricamente, ¿eh? Supuestamente... Claro, es que hay dos versiones de la historia. La que él explica y defiende a capa y espada hasta el día de su muerte, que de hecho, o sea, no es contradictoria con la otra versión, pero es su versión. Él va a ver a su hermano que vive desde muy joven en Panamá, porque su hermano mayor se había fugado de casa, había escapado de casa con 17 años y se había ido pues, primero a Cuba, luego acabó en Colombia, en Panamá. Estamos hablando de Luis Valentín el Cojo. Sí, que de hecho se ha escrito sobre este señor porque también fue un contrabandista muy famoso, de hecho acabó asesinado en el año 46, o sea, es un personaje con una biografía interesante y eran hermanos. También movido, a pesar del apodo del Cojo, era un tipo movido, era un tipo que iba y volvía, que tenía contactos por todas partes, ¿no? Sí, mucha influencia tanto en Panamá como en Colombia. Y entonces Lecube, en principio, va hacia allí para estar con él, hacer negocios con él, porque él está atravesando dificultades económicas en la España de la posguerra, como mucha gente. Y bueno, se sube al barco y bueno, está allí unos días navegando por las aguas atlánticas. El Cojo le manda un telegrama, uno de los varios telegramas que tú recoges en el libro, y le dice: tienes una oportunidad excepcional y debes aprovecharla. Creo que si la guerra se prolonga mucho tiempo, habrá una enorme barrera entre los dos continentes, y la política de los estados sudamericanos es la de sostenerse ellos mismos y evitar la afluencia de extranjeros de Europa. De alguna manera nos está pintando, oye, un consejo que a lo mejor un hermano más o menos pues le podría dar a otro hermano, ¿no? Oye, vente para aquí, porque la guerra está durando, porque las cosas están muy pachuchas en Europa y porque cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser que puedas, ¿no? Acabar residiendo pues, en Panamá, en Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, el plan, si no me equivoco, Uriol, es llegar a Puerto Cabello, que es Venezuela. Un puerto en Venezuela, efectivamente, descargar o atracar en Puerto Cabello y desde ese puerto en Venezuela hacer todo el recorrido por Colombia y entrar
a Panamá por tierra. Sí, porque entre España y Panamá no había transporte marítimo directo, si no supongo que pues habría ido por esa ruta, pero sí hace esa ruta. Y bueno, hay un pequeño problemilla, digamos, justo antes de llegar a Venezuela. Yo creo que esto está en el... Es la siguiente fase, ¿no? No, yo creo que esta la podemos abordar aquí, sí. Que básicamente el problemilla se llama Trinidad y Tobago, ¿no? Trinidad, concretamente, que es una isla en posesión del Reino Unido. Efectivamente, a 10 kilómetros del continente, o sea, prácticamente pegada, y que el gobierno británico, como colonia de su imperio, digamos, o de lo que queda de él, aprovecha para hacer un control de pasajeros y de mercancías de todos los barcos que vienen procedentes de Europa. Todos los barcos que van de Europa hacia América, que son neutrales. España, teóricamente, sobre el papel por lo menos, era neutral en la Segunda Guerra Mundial. Luego, pues, por ejemplo, con historias como la del ECUBE, pues vemos que quizá no lo era tanto, pero sobre el papel lo era. Hace, pues eso, los barcos de bandera neutral se tienen que someter al control ese que los británicos hacen en Trinidad antes de dejarlos pues atracar en América. Y pues ahí su historia da un vuelco, da un giro, cuando el barco para en Trinidad justo antes de llegar a Venezuela. Para, según él alega, continuar viaje rumbo a ese destino, a esa recomendación que le ha hecho su propio hermano de mudarse o de trasladarse a América Latina, a Centroamérica en este caso, a Panamá. Uno de los detalles que más me sorprende de este libro es cómo de bien está novelado para ocultar la tramoya investigativa que yo intuyo que tiene que haber detrás. Tú dices que empezaste en el 2016, estamos en 2024, han pasado 8 años. Pero no solamente por el tiempo que ha transcurrido, sino realmente por los detalles que tú aportas, que a mí me parece que son de locos. Uno, por ejemplo, dejas caer el contenido de la maleta de Juan Gómez de Lecube a bordo del Cabo Esperanza, Buena Esperanza, ¿no? Y tú dices, lleva un ejemplar del periódico Solidaridad Nacional del día X de mayo de 42, que además coincide con su cumpleaños. ¿Cómo sabes que lleva un ejemplar del Solidaridad Nacional en la maleta? Pues porque encontré el inventario del equipaje que llevaba. Entonces, bueno, haciendo un poco de búsqueda y tal, eso no sé si trasciende, digamos, la siguiente parte, pero bueno, digamos que... Me gusta que ya estás claro, por el grado de información que estamos dando. Estamos allí al bordecito, ¿no? Entonces, hubo un inventario que hicieron los británicos, los ingleses. Muy bien hecho, un elenco con todos los... Y gracias a eso, pues sabemos pues la ropa que llevaba, no solo la que llevaba puesta, sino la que tenía guardada para... Y que te hace ver también pues el tiempo que él preveía quedarse en América. O sea, llevaba 3 o 4 maletas, sabemos cómo eran las maletas. Llevaba muchas aspirinas. Llevaba aspirinas, llevaba algún otro fármaco que también pues es de procedencia sospechosa. Sabemos la colonia que se ponía, sabemos los cigarrillos que fumaba. O sea, realmente dar con un documento así, ostras, a la hora de hacer una novela es un saco de oro. Sí. Llevaba unas botas de fútbol, por cierto. Sí. Llevaba un par de botas. Sí, no se separaba de ellas. Es muy curioso. O sea, claro, entiendo que aquí en ese momento él efectivamente ya había hecho sus pinitos como entrenador, con el Nàstic de Tarragona, que era su ciudad, con la selección de Las Palmas. Él seguía muy vinculado al fútbol, de vez en cuando jugaba alguna pachanga, pero mira, se llevó las botas por aquello de, me imagino, si surge la oportunidad en Panamá de hacer algo con el fútbol, pues oye, yo me llevo las botas por si acaso. Muy bien. Interesante esto. Bueno, pues el Solidaridad Nacional, por cierto, déjame decirte que fue el diario del Sindicato Vertical del Franquismo en Barcelona, y especialmente en esos años tenía una significación marcadísimamente falangista. Su director, Luis Santamarina, estaba dentro del sector más pronazi del régimen, como demuestra su asistencia en 1943 a una conferencia de periodistas en Viena en la que él se alinea, dijéramos, con las tesis más nazis. Bien, parece que ese es el diario que lee Lecube.
Sí, No digo que haya una relación directa, pero ese tampoco, es el periódico que lleva el EQB en la maleta. Sí. Tampoco es que en el año 42 en Barcelona hubiera mucha pluralidad de medios. No estaba el Mundo Obrero, pero supongo que había unos más y otros menos, y este es el de los que más. Sí, seguro. Sí, totalmente. Además, lo es saber, o sea, en la cabecera del periódico lo pone, el periódico de Falange Española, no sé exactamente el epígrafe, pero sí, un periódico marcadamente falangista, abiertamente falangista. Claro, había quizás la parte de la España más monárquica, más digamos, del tradicionalismo, que Franco era más de esa vertiente, y después está la parte más falangista, que era más la rama que venía de Primo de Rivera y demás. Ya estamos llegando a la frontera entre el nivel 2 y el nivel 3, ¿no? Creo que para despedirnos de este nivel 2 te tengo que hacer la pregunta de quién es Luis Fernández de la Reguera y por qué tiene un papel importante en el viaje del EQB a Panamá. Pues Luis Fernández de la Reguera es un señor mexicano que vive en Barcelona, Travesera de Gracia, número 67. Increíble. En el 5º piso. Vale. Y que es un empleado del consulado alemán, de la Alemania nazi, en Barcelona. Y este señor, a lo que se dedica, entre otras cosas, es a reclutar personas corrientes, como podríamos ser tú y yo, en ese contexto, para trabajar para la Alemania nazi. Y de repente, este Luis Fernández de la Reguera se cruza con un tal EQB por la calle. Y empiezan a hacer sus citas en cafés, a verse, a viajar a Madrid, a volver. Sí. Ahí hay una especie de relación que supongo que es un poco la que alerta a los británicos. Se ven hasta en 10 ocasiones. La primera es en la delegación de Hacienda, en la Vía Layetana, que es donde el EQB trabaja. Lo va a ver allí un día. Y bueno, a partir de ahí, esto es en enero del 42, y a partir de ahí pues ya hay una serie de encuentros más hasta su partida el 1 de junio del 42 hacia Panamá. Yo creo que con esto podemos cerrar el nivel 2 y ya entrar directamente en el último peldaño de la información más sensible. Lo he dicho antes, quien tenga decidido ya comprarse el libro, quien ya nos haya escuchado y haya dicho, ostras, esto me lo quiero leer y no quiere sorpresas, pues yo creo que le damos por convalidada la escucha. Yo creo que sí, que pongan pausa al menos y ya la recuperarán. Pero quien quiera hacer un LQB all-in, venga. Y a pesar de eso, comprar el libro también, vamos a acabar el tercer nivel de información. Vamos. ¿Qué es o qué supone el Maersk y por qué ese barco y esa parada técnica en Nueva York genera un conflicto con el cónsul español en la Gran Manzana? A ver, el Maersk, que es el barco en el que una vez en Trinidad, esto no sé si lo puedo explicar. Estamos ya en el, o sea, ya en es el último máximo, nivel. Es el máximo. Sí. Vale. O sea, aquí spoiler. A saco. Vale. A él lo detienen en Trinidad. Lo detienen los británicos y ya lo estaban esperando. Ya lo estaban esperando. Lo estaban esperando porque sabían desde hacía un relativo tiempo cómo interceptar las comunicaciones de los alemanes. O sea, los mensajes que los alemanes enviaban entre ellos, los británicos habían descubierto el modo de interceptarlos. ¿Vale? Entonces, ellos sabían ya que el EQB iba a subir al Cabo de Buena Esperanza en Barcelona el 1 de junio. Que había ido a Madrid a recibir formación de espía. Efectivamente, y sabían que iba a Panamá y que iba a hacer una misión de espionaje en el Canal de Panamá, que por cierto era uno de los mayores puntos de interés estratégico de la Segunda Guerra Mundial, porque por ahí conectaban la flota del Atlántico y del Pacífico de los Estados Unidos, o sea que era un punto muy importante. Ya que lo mandaran allí ya te da una idea de la importancia que le daban a él los alemanes a la hora de darle esa misión, ¿no? Entonces, a él lo detienen en Trinidad, lo estaban esperando, como digo, y después de un par de meses en Trinidad, en los meses de lo que queda de junio, julio y medio agosto, lo tienen allí en el campo de concentración de Trinidad, a una temperatura ecuatorial, digamos. Sí. Y entonces, por orden del gobierno de Churchill, de las más altas esferas, lo trasladan al Reino Unido. Lo suben a un barco de bandera holandesa, que es el Maersk,
Y desde ahí pues empieza el trayecto desde Trinidad hasta Inglaterra, pero el barco tiene que hacer una parada técnica en Nueva York porque, claro, estamos hablando del Océano Atlántico en plena Segunda Guerra Mundial. El barco el Masker, ya no era un barco neutral. Es decir, ya no era español. No era español, era un barco de uno de los bandos, por lo tanto podía sufrir ataques del otro bando, del bando alemán, de los submarinos alemanes, y así fue. El barco quedó ligeramente dañado, con LeCube dentro, y tuvo que parar en Nueva York pues, para hacer reparaciones y poder proseguir su viaje hacia Inglaterra. Que encima dices, cuando había un aviso de submarino alemán, a los prisioneros les cerraban la puerta y si el barco se iba a pique, los prisioneros iban ahí. Se iban con él, sí. Además, ellos en un documento que también he rescatado, digo ellos porque no era el único prisionero español que había en ese barco, destacan pues, es el horror que suponía para ellos el sentir la sirena, la alarma de submarino a la vista dentro del barco, y no solo no poder hacer nada, sino que te cerraban el camarote con cadenas para que no pudieras escaparte aprovechando pues, la confusión. Entonces describen esta escena pues, que es un poco, pues bueno, no sé, muy difícil de imaginar también para nosotros. Pero bueno, consiguen llegar a Nueva York y allí LeCube y sus dos acompañantes españoles también lo que hacen es empezar a escribir cartas como locos, con lápiz, con lo que pueden, con trozos de papel, para ponerse en contacto con el cónsul español en Nueva York, aprovechando la parada del barco. Entonces, a ellos, evidentemente, no les dejan contactar con el cónsul español, pero ellos hacen esas cartas y se las dan pues, a un marinero, a quien pueden. Y tienen la suerte de que una de esas cartas consigue llegar al consulado español en Nueva York, y entonces ahí se desata pues toda una espiral de... una especie de persecución, ¿no?, por parte del cónsul para tratar de llegar al barco y poder sacar a los ciudadanos españoles. Los ingleses luego lo cambian de barco para ocultarlo y que no lo encuentren. Bueno, efectivamente es como una persecución que luego acaba prácticamente en un conflicto diplomático, porque esta información de que hay 3 españoles secuestrados en un barco, españoles en teoría, ciudadanos neutrales en la guerra, que están secuestrados en un barco, esta información llega a Franco y bueno, empieza toda una serie de disputa diplomática con el gobierno inglés que sigue hasta que acaba la Segunda Guerra Mundial. O sea que gracias a esa carta que escribieron, o esas cartas, y que una llegó, pues la historia llegó a oídos del gobierno franquista. ¿Qué es el Camp 020? Es una casa bastante grande que todavía está en pie, que está en el suroeste de Londres. Y es una mansión que se construyó en el siglo XIX y que fue comprada por el gobierno inglés a principios del siglo XX y que fue un hospital mental en la Primera Guerra Mundial, porque los soldados británicos que volvían de la guerra con estrés postraumático pues los mandaban allí y habían adaptado la mansión para que fuera como una especie de sanatorio, con las paredes acolchadas pues para evitar suicidios, y que siguió esa casa en posesión del gobierno inglés durante varios años. Llegó la Segunda Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial Churchill decide que eso ya no será un sanatorio, sino que será un campo de concentración. Un campo de concentración para espías alemanes que tienen que ser interrogados con urgencia por el MI5 para sacarles pues, toda la información que sea posible con los medios pues, que sean necesarios, claro. ¿Y ahí se tira LeCube cuánto? Pues más de un año. Luego está en otros campos de concentración, lo trasladan, pero el primer campo de concentración donde está es el Camp 020, y se tira allí pues desde el 4 de octubre del 42 hasta finales del 43, sí, un poquito más de un año. Y en todo este año los ingleses lo intentan casi varias veces al día y no consiguen que ninguno de los interrogatorios LeCube admita ni uno solo de los cargos ni de las sospechas que pesan sobre él. Hay un punto en la narración, en la novela, no sé si llamarle novela, es un libro de no ficción, pero novelado. Sí, yo lo etiquetaría un poco de biografía novelada. Exacto. Sí. Pues hay un punto en la biografía en la que
todas las sospechas de alguna manera tú te las vas guardando, ¿no? Y al final luego las exhibes, ¿no? En boca de dos funcionarios ingleses, porque incluso hasta el propio MI5, supongo que un poco a tenor de las presiones que recibe diplomáticas por parte de España, dice, oye, ¿qué pasa con este LQV? Y empiezan a enseñar todas las evidencias que hay, ¿no? Por parte de los servicios secretos ingleses, y realmente todo apunta en una dirección, que es que LQV no era un alma inocente que quería reencontrarse con su hermano. No, es decir, no es incompatible. Es decir, quizás sí, podía pero querer. aprovechando que su hermano estaba en Panamá, le pegaba un vistazo al canal y mandaba una información a los alemanes. Que eso lo hacían mucho los alemanes. Es decir, a la hora de reclutar espías, ellos tenían en cuenta, ostras, sabemos que esta persona quiere ir a América, pues oye, vamos a aprovecharlo, le pagamos el viaje y que nos ayude un poco y que nos explique cómo están las cosas por ahí. Era un modus operandi bastante habitual, hasta el punto que seguramente había casos de coincidencia ideológica, pero hay espías nazis que eran republicanos y que eran socialistas y que simplemente se metieron a espías nazis porque querían huir de España. O sea, él lo interrogaron montones de veces. No sé exactamente cuántas, pero más de 100 lo llegaron a interrogar, le hacían también escribir declaraciones escritas. Era un asedio constante para intentar sacarle la verdad, pues del modo que fuera, porque ellos estaban convencidos de que pese a que LQV lo negaba, tenían pruebas de que efectivamente era espía alemán. Entonces, lo que pasa ahí es que las pruebas que tenían en contra de LQV eran secretísimas. Secretísimas me refiero al más alto nivel. Es decir, ni el ministro ni el gobierno de Churchill sabía cuáles eran esas pruebas. Yeah. Porque no se podía dejar referencia escrita de esas pruebas. Porque eran... O sea, saberlo, es decir, que fuera una información que supiera mucha gente, ponía en peligro que, toda la estructura de extracción que de los información. Británicos pudieran seguir interceptando estos mensajes, claro, que eran claves para intentar poco a poco, y fueron claves para acabar ganando la guerra. Entonces hay un momento que el ministro del Interior británico está recibiendo muchas presiones del propio LQV, que desde la cárcel no para de escribir cartas al propio ministro, al rey de Inglaterra le escribe en una ocasión, a Franco, al duque de Alba, que es el embajador español en Londres. Entonces hay mucha presión porque él se declara inocente todo el rato, no han podido demostrar nada de lo que me acusan. Hay esa presión que entonces el ministro en persona dice, ostras, a ver, MI5, vente para aquí. ¿Qué hay? Y explícame bien por qué tenemos detenido a este hombre si él dice todo el rato que no ha hecho nada y que es inocente. Entonces, el ministro en persona ve las pruebas, le llevan allí una carpetita y entonces pues, se convence de que efectivamente que LQV, pues, por mucho que él diga, es un espía alemán y tiene que por lo menos, como mínimo, seguir detenido hasta que acabe la guerra. Hasta que cese la amenaza de que esa actividad puede ser peligrosa para los intereses del Reino Unido en la guerra, ¿no? Y efectivamente no lo sueltan hasta que Hitler se pega un tiro. Incluso después, ¿no? Incluso después está un tiempo hasta que el gobierno español dice, hey, devolvédnoslo ya, que la guerra se ha acabado. O sea, es incluso posterior a la bomba atómica, al lanzamiento de la bomba atómica en Japón. Los informadores británicos realmente estaban muy bien informados, valga la redundancia, porque de hecho incluso llegan a jugar la carta de Amparito. Amparito es esta relación extramarital, ¿no? Extraconyugal. Que venía de Canarias. Que venía de Canarias, se la trae a Barcelona, entonces tenía la familia A, dijéramos, en Tarragona, y la familia B con Amparito la tenía en Barcelona. Sí. Pues de eso también son conocedores los agentes británicos. Hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención y que he ido descubriendo gracias a este libro. Uno, ¿hasta qué punto tenían los ingleses totalmente controlados esas informaciones, esa conexión, esas comunicaciones de los alemanes? Les tenían totalmente pillados. Es decir, pensaban los alemanes que no les estaban escuchando, que no les estaban descifrando, y en realidad eran perfectamente conscientes de que el agente, en este caso se llamaba Espina o le llamaban Espina. Digamos el nombre en clave del LQV. El nickname, ¿no? Sí, el nickname exactamente. es Espina. Espina iba
tal día de Barcelona a Madrid, volvía de Madrid a Barcelona, lo tenían totalmente controlado y decían, es que no puede haber equivocación posible, Espina tiene que ser Lecube. Claro, porque luego iban un agente británico en Madrid, iba al registro del hotel y en todos sale Lecube. Correcto. Es decir, es imposible que no sea él. Y la segunda cosa que más me ha llamado la atención también es lo cutres y lo descuidados que eran los propios alemanes, porque en la maleta, si no me equivoco, y tú que has tenido acceso al elenco de todos los materiales que llevaba, había, por ejemplo, unos prismáticos con la esvástica. Sí. Es un cartel de, hola, soy un espía. Sí, yo creo que aquí hubo un punto de, no sé, de ingenuidad o de incluso darle la vuelta, ¿no? De que sea tan obvio, que además vienes de España, que hay esa connivencia con el Reich alemán y que de hecho pues hay muchos alemanes en el Estado español en la posguerra. Hay ese punto de connivencia, no sé hasta qué punto normal, ¿no? Pero vaya, es verdad que ostras, es otra de las pruebas aplastantes que luego piensas cómo, hasta incluso teniendo en cuenta esto, Lecube es capaz de dar una versión que te pueda incluso, yo creo que al lector incluso le puede llegar a hacer dudar en algún momento de que su versión no sea la cierta. Entonces yo creo que aquí un poco está la gracia, porque es que dudaron todos, dudó el ministro, dudaron menos el MI5 que tenía las pruebas. Aquí dudaron todos. Claro, le meten los prismáticos con la esvástica, pero al mismo tiempo le dicen que lleve aspirinas y tinta para hacer una mezcla. La aspirina servía para hacer tinta invisible, que es con lo que él tenía que redactar pues, los informes, luego mandarlos a una dirección de cobertura en Buenos Aires. Bueno, era toda la estructura esa y efectivamente había los materiales de escritura secretos, o sea, estaba todo preparadísimo. O sea, cuando ya lo encuentran los fármacos, él cuando llega a Trinidad le registran las maletas y le encuentran todo eso. Vale, si teníamos sospechas, ahora mismo se acaban de confirmar, es totalmente confirmado. Porque además llevaba aspirinas como para claro, un tren, ¿no? No es para llevar, que tú y yo nos podíamos llevar por yo qué sé, un par de dolor tabletas. De cabeza. No, llevaba bastantes y además, no sé si era, no me acuerdo ahora si eran las aspirinas o algún otro de los fármacos que llevaba que ponía origen Alemania, o sea que… Ok, bien. Bueno. ¿Qué crees que hubiera sucedido con Lecube si hubiera admitido alguno de los cargos? No creo que hubiera cambiado mucho su historia. ¿No crees que se lo hubieran pelado? No, creo que no. Porque en estos campos de concentración… Mataban gente. Un poco lejos del alcance de la justicia y de todo cualquier tipo de… Bueno, en fin, eran momentos de guerra, ¿no? Pero llama la atención, ¿no? Que también el Reino Unido tenía campos de concentración. Ahí se ajusticiaba, ahí se mataba. Sí, ejecutaron en el Camp 020, que es donde estaba él. Cuando él llega, llevan no sé si 11 ejecuciones o algo por el estilo. O sea, hay esa amenaza. O sea, cuando a él lo amenazan de, oye, si no nos dices la verdad, te vamos a ahorcar, es una amenaza creíble. Y que además o sea, a él le ponen encima de la mesa los recortes de los periódicos de los prisioneros que han ejecutado. O sea, imagínate el ambiente intimidatorio de un interrogatorio, ¿no? Vas a ser uno de esos. Y al lado, la carta que le van a escribir a su mujer diciéndole que está liado con Amparito. Sí, que no sé cuál de las dos acojona más. Le hicieron chantaje con eso, porque claro, él mantenía esa relación extramarital, evidentemente, al margen del conocimiento de su mujer. Y pues sí que creaban pues ese entorno intimidatorio. Pero yo no creo que lo hubieran llegado a ejecutar, entre otras cosas, porque… hay otros prisioneros españoles que sí admitieron su vinculación con los alemanes. De hecho, él fue el único que no lo hizo. Y lo único que les pasó es que estuvieron pues, encarcelados hasta que el gobierno inglés quiso. Okay. Pero no les hicieron nada. Los que ajusticiaron eran, por ejemplo, un británico que en ese caso hay delito de traición, o… alguien con delitos de sangre, quizá, ¿no? Exactamente. Vale. En ese caso, además… Él, una de las cosas que Lecube decía es que no he hecho nada. Es decir, no me habéis dejado bajar del barco. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. Sí, o sea, él decía que no era verdad, pero es que la frase era yo me subí a un barco en Barcelona y solo he bajado por la fuerza. O sea, solo he estado dentro de un barco. No he podido cometer delito alguno, decía él. Y era una de las formas que tenía de defenderse. Estás escuchando Brazalete Negro, el True Crime del fútbol. Ahora con 2 capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com.
¿Qué sucede con Lecube cuando regresa a España, año 46? ¿Vuelve otra vez a entrenar? Sí, ahí se saca el carnet de entrenador, porque antes no estaba tan regulado y así, pero en el año 50 se hace el primer cursillo de entrenadores. Él queda segundo de la promoción, habiendo pues grandes nombres en la promoción, Domènec Balmanya ahora me viene a la cabeza, había muchos jugadores de renombre, y ahí estaba él, se saca el carnet y pues vuelve a los terrenos de juego, en este caso como entrenador, sin que nadie sepa de dónde viene y dónde ha estado esos 3 años ahí que él está desaparecido. Es como un blanco, él no habla nunca de eso, ni siquiera su propia familia sabía muy bien lo que había pasado, porque a él lo mantienen totalmente incomunicado. Entonces él ahí, cuando regresa, pues tiene que recoser su vida. Incluso en la delegación de Hacienda tenía la plaza en Barcelona y lo trasladan a Lleida, que entonces por eso acaba siendo entrenador también en el Lleida. El fútbol, en ese caso, pues supone también una manera también de reengancharse a su vida de antes, y durante los años 50 pues es entrenador. No llega a primera, pero llega a segunda, y haciendo una cosa que hoy valoraríamos mucho más de lo que se valoró en aquel entonces. ¿Qué es? Que puso en práctica la manera de jugar que luego implantaría Johan Cruyff en el Barça, que implantaría Guardiola en el Barça. Esto ya es el giro de guión definitivo. Es decir, cuando ya parece que has leído una biografía que parece novela, parece ficción, resulta que este tipo, que ha superado 3 años y pico de cautiverio, interrogatorios, que también a saber las huellas mentales que eso le pudo generar a él, ¿no? Que me imagino que él no hablaba de esto, pero eso lo llevaba dentro. Claro, total. Luego resulta que, para terminar de redondear esta figura tan poliédrica, te topas con un pre-Cruyff en los años 50 que es poco o mal entendido, porque probablemente el fútbol del momento no estaba lo suficientemente maduro como para propuestas así, ¿no? Totalmente. Él está en 4 equipos desde que regresa a España, y solo acaba la temporada en 1. En los otros 3, en el Lleida, en el Condal, que era el filial del Barça, y en el Hospitalet, se lo cargan a media temporada. Solo acaba el año en el Sant Andreu, pues por eso, porque primero eran ideas, maneras de jugar que en aquel momento pues no se entendían. La gente prefería que ganaras 3-0 y que te dejaras de tanto pase por el suelo, tanto primer toque y tanta triangulación, y que fueras más pues al grano. Y luego pues que también aplicarlo en según qué equipos pues siempre cuesta más. Él pues le dieron equipos jóvenes, equipos pues que no tenían esas figuras que te permiten pues llevar a cabo con brillantez, ¿no? Ese método de juego que teóricamente pues es muy sólido. Y en ese caso pues no le fue bien. Además, él tenía un carácter pues complicado, como hemos ido contando, como podemos imaginarnos, y chocaba mucho con las directivas. Chocaba mucho. Pero bueno, él murió con sus ideas. Hoy serían muy valoradas. Y en aquel momento pues no tuvo suerte. Pero él tenía muy claro que, o sea, unos preceptos es que no en el fútbol hay que ganar, o sea, no puedes jugar a no perder. Y no puedes hacer un patadón y para adelante. En un momento en el que ya empezaba a surgir el catenaccio en Italia, claro, ¿no? Era lo contrario. Él era lo contrario. Y además, de un modo muy científico. Él tomaba medidas, fue el primer entrenador que hizo un examen físico a sus jugadores, en el sentido de medirles la elasticidad de los músculos haciendo según qué estiramiento. Él tomaba medidas de todas las características físicas de sus jugadores para poder adaptar los ejercicios y poder sacar el máximo rendimiento de ellos. Hizo aquello de las porterías pequeñitas para mejorar la precisión en el pase. No sé si alguien lo había hecho antes, pero en España lo empezó a implantar él en el Lleida, en segunda división. Y claro, eso eran métodos que no se habían visto nunca, y claro, la prensa pues también se interesó por él. En ese momento le hicieron reportajes en el Marca, todos los periódicos, pero no le fue bien. No le fue bien deportivamente. O sea, era un poco el Big Data de los 50 y los 60, lo empezó a implantar Lecube. Con lápiz y una libreta, sí. En ninguna de esas entrevistas, en ninguna de esas piezas periodísticas que se hizo sobre su figura, en ninguna, nunca, jamás hizo alusión a lo que sucedió entre el año 42 y el año 45. Se lo llevó a la tumba. Por ahí va un poco la última pregunta de esta charla.
y que te agradezco además, Uriol, no solo por el libro, sino también por la amabilidad de pasarte para inaugurar esta temporada de Brazalete Files, que es una pregunta un poco flipada, es un poco hollywoodiense. ¿Qué te gustaría preguntarle a Lecube si pudieses hablar con alguien que lleva 60 años muerto? Porque tengo la sensación de que más que interesarte por lo que hizo, a mí lo que me llega es que tú tienes una gran curiosidad por los motivos por los que lo hizo. ¿Te gustaría entender por qué hizo lo que hizo? Sí. Le tendría que decir que me hiciera él una síntesis de su historia, porque realmente creo que es una biografía que tiene muchas aristas. Es decir, tiene la arista del espionaje, pero luego es que estamos hablando de un futbolista que, lo hemos contado antes, es que llegó a primer nivel. Luego hay la historia esa, la trama esa romántica, digamos. Luego también resulta que era primo hermano del Lehendakari Aguirre, sí, del presidente del País Vasco en el exilio. O sea, que también había sido jugador del Athletic Club de Bilbao. Claro, se criaron juntos, tenían en común esa afición por el fútbol. Aguirre Lecube se llamaba. Aguirre Lecube, claro. Él era Gómez Lecube y el Lehendakari Aguirre Lecube, eran primo hermanos. Como la madre de Lecube murió muy joven, se criaron juntos. O sea que es una vida que, a medida que yo la iba descubriendo, pues me enganchaba y me atrapaba más. Porque digo, es que no puede ser, es que cada cosa que descubro es más apasionante que la anterior. O sea, realmente no creo que haya, o que creo que hay pocos casos en los que realmente una biografía destaca por tantas cosas y es llamativa por tantas cosas que hoy en día pues nos parecerían increíbles, pero que sucedieron no hace tantos años. Mis abuelos estaban vivos cuando esto sucedió. Cuando Lecube estaba en la cárcel, nuestras familias ya vivían. O sea, no hace tanto tiempo que ocurrió eso y yo creo que esto es quizá la cosa que más me fascina. Pensar que no hace tanto tiempo pues existió alguien que llevó a cabo esa vida. ¿Te parece que cerremos aquí este Files y que sobre todo le invitemos a todos los amigos y amigas de Brazalete Negro a que, si os ha interesado, os ha gustado, os ha seducido la historia de Lecube, con la que lógicamente hay puntos de discrepancia obvios en términos, diríamos, ideológicos, pero oye, la biografía es una biografía totalmente que te seduce, que te atrapa, ¿no? Como te ha pasado a ti, Uriol. Pues eso, que les animamos a comprar el libro y que a ti te agradezco tu presencia aquí. ¿Damos por cerrado el caso Lecube? Venga, ya que no lo hicieron los ingleses en su día. Su fichero es curioso porque ves los expedientes de los espías que estuvieron en Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial y todos llevan el sello aquel del file closed y el de Lecube no lo tiene. Este no. El de Lecube no lo tiene, o sea que... Este está pendiente. Lo podemos poner nosotros, efectivamente. Brazalete Files es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Damm. Síguenos en las redes sociales, comenta este episodio en tu plataforma de podcast y, sobre todo, no olvides decir que nos oyes. Han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica, Edu Boada en las redes, así como Andrea Ginés en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo Brazalete.